Desde tiempos remotos, la humanidad ha observado el cielo con una mezcla de admiración y temor. Cada punto luminoso, cada sombra que cruzaba el firmamento, despertaba preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Pero hay un temor silencioso, uno que habita en la mente de científicos, astrónomos y defensores de nuestro planeta. ¿Qué haríamos si un objeto inmenso, capaz de borrar la civilización, se dirigiera hacia la Tierra? Un escenario así no es ficción. A lo largo de la historia del universo, rocas colosales, fragmentos errantes y cuerpos interplanetarios han cruzado el camino de mundos enteros, alterando su destino para siempre. Y aunque en la actualidad contamos con tecnología avanzada, la pregunta sigue latente. ¿Tenemos realmente la capacidad de cambiar el rumbo de un objeto gigante que amenace nuestro planeta? Para comprender esta inquietante posibilidad, imaginemos por un momento una situación extrema. Un cuerpo del tamaño de 3 Atlas, una masa impresionante que avanza sin piedad en dirección a la Tierra. ¿Podría nuestra civilización detenerlo? La respuesta más honesta es que, ante algo de tal magnitud, estaríamos prácticamente indefensos. Los avances de nuestra era, comparados con los de otras civilizaciones hipotéticas que podrían existir en el universo, son apenas un susurro en el viento. Si alguna vez un objeto tecnológico de origen desconocido se acercara, uno capaz de superar por millones de años nuestro desarrollo, simplemente no tendríamos cómo enfrentarlo. Sería como comparar a un radar primitivo con un avión sigiloso imposible de detectar, solo que a una escala cósmica. Ahora bien, si se tratara únicamente de una roca natural, la situación sería distinta, aunque tampoco sencilla. Afortunadamente, contamos con algunas herramientas para intentar desviarla. La estrategia más conocida consiste en golpear el objeto con una nave espacial lo suficientemente rápido como para alterar mínimamente su trayectoria. La NASA ya probó este método con la misión DART, una iniciativa que buscaba comprobar si realmente podíamos empujar un asteroide. Y aunque aquel experimento fue exitoso, lo fue únicamente porque se trataba de un cuerpo pequeño y porque lo detectamos con anticipación. En caso de un objeto mucho más grande, la maniobra sería más compleja. Chocar una nave podría funcionar como un primer intento, pero su enorme masa requeriría un impulso considerable. Además, cuanto mayor sea la velocidad del impacto, más material podría desprenderse, modificando la dirección del asteroide. Y hay un aspecto crucial que debemos considerar: la distancia. Cualquier intento de desviar un objeto debe realizarse cuando aún está lejos de la Tierra. Si actuáramos demasiado tarde, incluso un desvío exitoso podría generar algo peor: miles de fragmentos precipitándose hacia el planeta, convirtiendo lo que era un solo impacto en una lluvia de destrucción. Es el mismo principio que en 1900 conflictos militares se vio con los interceptores iniciales. Destruir un proyectil muy cerca del objetivo solo dispersaba fragmentos que causaban más daño. Por eso, el tiempo es nuestro mayor aliado. Si detectamos una amenaza con suficiente anticipación, bastaría un pequeño empujón para alterar su trayectoria. Pero el gran desafío es descubrirla a tiempo. A lo largo de los años se han propuesto diversas ideas. Una de las más comentadas consiste en detonar explosivos nucleares cerca de la superficie del objeto, generando una presión que lo empuje sin fracturarlo. Otra, mucho más creativa, sugiere pintarlo. Sí, pintarlo. Al aplicarle un recubrimiento reflectante, la luz del sol ejercería una presión mínima pero constante que, con el paso del tiempo, modificaría su viaje. También se ha estudiado la posibilidad de usar láseres para evaporar pequeñas partes de su superficie, generando algo parecido a un motor de cohete natural. Pero hasta ahora, ninguna de estas estrategias ha sido probada en un escenario real. Todo sigue siendo teoría y esperanza. A pesar de esto, surge otra pregunta aún más delicada. ¿Qué pasaría si se detectara un objeto enorme en curso de colisión con la Tierra? ¿Se informaría al público? Algunos consideran que ocultarlo sería un error imperdonable. Una amenaza desde el cielo es responsabilidad de toda la humanidad. Ocultarla sería condenar a millones a la ignorancia. Otros opinan que revelar tal noticia generaría caos, miedo y descontrol. Sin embargo, la postura más razonable es que la información debe compartirse. Negarlo sería repetir la tragedia de los dinosaurios, quienes reinaban sobre el planeta,
pero carecían de la capacidad para observar el espacio o anticipar su final. Hoy presumimos de ser más inteligentes que ellos. Creamos telescopios, estaciones de observación y sistemas de alerta. Buscamos peligros con dedicación. Y aunque hemos catalogado casi todos los objetos cercanos a la Tierra del tamaño de un campo de fútbol, cumpliendo así la misión asignada a NASA desde 2005, siempre existe la posibilidad de que un cuerpo de origen interestelar aparezca sin previo aviso. Es precisamente lo que ocurrió con Oumuamua, un objeto misterioso detectado inesperadamente, y más tarde con otro, 3I Atlas, un cuerpo considerablemente más grande, del tamaño aproximado de Manhattan. A diferencia de rocas conocidas del sistema solar, estos visitantes interestelares pueden surgir desde cualquier dirección, lo que los convierte en un desafío impredecible. Hasta ahora, las imágenes obtenidas de 3I Atlas han sido borrosas. Los telescopios de aficionados son insuficientes, y aunque existen instrumentos profesionales mucho más potentes, aún faltan informes públicos detallados. La esperanza de obtener una fotografía clara se desvaneció cuando el objeto pasó cerca del Sol, colocándose en una posición imposible de observar desde la Tierra. Si hubiéramos estado 6 meses adelantados, en nuestra órbita, habríamos logrado algo extraordinario. Una imagen de radar lo suficientemente precisa como para reconstruir su forma en 3 dimensiones. Pero la oportunidad se perdió, recordándonos lo vulnerable que seguimos siendo ante los caprichos del cosmos. Mientras tanto, la comunidad científica mantiene el interés en estos sucesos no solo por la posibilidad, remota pero fascinante, de que algunos de estos objetos sean tecnológicos, sino también por el efecto que producen en la sociedad. Cada vez que algo así ocurre, miles de personas vuelven su mirada al cielo. Jóvenes, adultos y niños comienzan a interesarse en la astronomía, la exploración espacial y la ciencia en general. Para muchos investigadores, ese es el mayor triunfo: inspirar a las nuevas generaciones y recordar que la curiosidad es una fuerza capaz de transformar el mundo. Y aquí te hago una pregunta a ti, que estás viendo este documental. Si mañana se anunciara que un objeto colosal se dirige hacia la Tierra, ¿crees que deberíamos saberlo todo, aunque la verdad fuera aterradora? Déjame tu respuesta en los comentarios. Antes de continuar con la siguiente parte de este documental, te invito a suscribirte al canal, porque en los próximos minutos entraremos en las revelaciones más inquietantes sobre 3I Atlas y lo que su presencia podría significar para el futuro de la humanidad. La historia de 3I Atlas no solo es una ventana hacia los misterios del cosmos, sino un recordatorio silencioso de lo limitado que aún es nuestro alcance tecnológico. Cuando este objeto atravesó el vecindario solar, astrónomos de todo el mundo se enfrentaron a la frustración de observarlo desde posiciones desfavorables, con equipos insuficientes y con una precisión que, aunque útil, distaba de lo que realmente necesitaban. La mayoría de las imágenes disponibles provienen de telescopios de menos de 1 metro de diámetro, herramientas que, aunque valiosas para aficionados, son insuficientes para capturar detalles de un objeto tan distante y en movimiento. La esperanza estaba puesta en instalaciones profesionales, poseedoras de lentes de hasta 10 metros, capaces de brindar una visión clara, definida y reveladora. Sin embargo, incluso esas instalaciones encontraron obstáculos. La posición solar ocultó al viajero interestelar en el momento más crucial. A finales de octubre, mientras 3I Atlas alcanzaba su punto más cercano al Sol, la Tierra se encontraba en la posición opuesta de su órbita. Era como intentar observar un faro detrás de un incendio. La luz y el resplandor impedían ver cualquier cosa más allá. Este hecho no solo impidió obtener fotografías detalladas, sino también la oportunidad de realizar una detección por radar, una técnica que habría permitido dibujar su forma, aunque estuviera envuelto en gas o polvo. Lo más inquietante de esta situación es que no se trató de una falta de preparación, sino de un simple capricho geométrico, del universo. La humanidad estuvo a nada de obtener un retrato tridimensional del visitante, un giro diferente en la órbita terrestre, y hoy conoceríamos con detalle la estructura de 3I Atlas. Si era liso o irregular, si poseía simetrías extrañas o rasgos inesperados. Pero la oportunidad se escapó en cuestión de días. De haber existido en Marte un sistema de radar semejante al de la Tierra, las cosas habrían sido diferentes.
El planeta rojo se encontraba en una posición más favorable, con un ángulo claro hacia la trayectoria del objeto. Pero la realidad es que en Marte no contamos con esa infraestructura. No hay antenas gigantescas, ni transmisores de alta potencia, ni sistemas que permitan enviar ondas de radio al espacio profundo. Y aunque la idea pueda parecer lejana, lo sucedido con 3I Atlas abre la discusión sobre la importancia de construir herramientas interplanetarias capaces de observar amenazas y misterios desde múltiples puntos del sistema solar. Porque, en esencia, mientras dependamos únicamente de los ojos de la Tierra, estaremos limitados a una sola perspectiva, y el universo rara vez ofrece segundas oportunidades. En medio de todo el revuelo causado por 3I Atlas, un hecho llamó particularmente la atención de la comunidad científica y política internacional. Figuras influyentes comenzaron a interesarse por el fenómeno, no por sospechas de peligro inmediato, sino por la magnitud del impacto cultural y científico que este tipo de sucesos puede generar. De manera sorprendente, varias voces destacadas reconocieron que el simple acto de hablar de estos temas está cambiando la forma en que la sociedad percibe la ciencia, el espacio y el futuro. Se mencionó incluso que la difusión de ideas relacionadas con la exploración cósmica ha logrado captar la atención del público como nunca antes. Más de 100.000 lectores siguen ensayos dedicados a estos fenómenos, textos que no son simples notas rápidas, sino reflexiones que requieren tiempo, atención y curiosidad. La audiencia no solo consume la información, la reflexiona, la discute, la vive. Y entre los miles de correos que recibe la comunidad científica, destacan mensajes que conmueven profundamente. Historias de padres y madres que comparten la emoción de ver a sus hijos pedir un telescopio como regalo, jóvenes que descubren una pasión inesperada por el universo, niñas que afirman querer convertirse en científicas después de escuchar hablar sobre objetos interestelares y posibilidades extraterrestres. ¿Cuántas veces en la historia moderna un tema científico ha logrado despertar tal entusiasmo en generaciones tan jóvenes? La exploración del espacio no solo amplía nuestro conocimiento, también renueva nuestra esperanza. Abre puertas imaginarias, plantea preguntas fascinantes y nos recuerda que, aunque somos pequeños, nuestra capacidad de asombro es inmensa. Pero más allá del impacto social, existe una reflexión que se ha vuelto imprescindible: la necesidad de que la ciencia se ejerza con humildad. Durante décadas, muchos ámbitos académicos se han encerrado en sí mismos, centrándose en preguntas que parecen relevantes solo para especialistas. Sin embargo, fenómenos como 3I Atlas nos obligan a reconocer que las cuestiones verdaderamente trascendentales no pertenecen a una élite intelectual. Nos conciernen a todos. El cielo es patrimonio universal. Los riesgos y maravillas que encierra afectan a cada ser humano sin distinción. La ciencia, entonces, no debe ser un club cerrado, sino un puente que conecte a la humanidad con su destino cósmico. Esto conduce a otra reflexión crucial: la necesidad de invertir no solo en la búsqueda de vida microbiana, sino también en la búsqueda de señales tecnológicas. Durante años, los presupuestos se inclinaron casi por completo hacia el estudio de organismos primitivos, un objetivo valioso, pero incompleto. Si existe la posibilidad de que otras civilizaciones hayan dejado huellas tecnológicas en nuestra galaxia, ¿no deberíamos dedicar recursos significativos a buscarlas? La diferencia entre estudiar microbios y estudiar tecnología extraterrestre puede parecer abismal, pero en realidad comparten una raíz común: el deseo humano de entender su lugar en el universo. Cada mirada hacia el espacio es también una mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestros orígenes, nuestro futuro y nuestros límites. Al hablar de esto, surge inevitablemente un pensamiento inquietante. Si 3I Atlas fuera, en efecto, un objeto tecnológico, no natural, estaríamos ante el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, uno capaz de transformar nuestras creencias, nuestra política, nuestra economía y nuestra visión de lo posible. Un hallazgo así redefiniría el futuro del planeta. Pero incluso si no fuera tecnológico, su estudio seguiría siendo invaluable, porque cada objeto interestelar es un mensajero silencioso que trae consigo secretos de otras estrellas, otros mundos y otras eras. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti que estás acompañando este documental.
Si la humanidad descubriera una señal inequívoca de otra civilización, aunque fuera remota e inalcanzable, ¿crees que estaríamos preparados emocionalmente para aceptarlo? Tu opinión puede decirnos mucho sobre cómo la sociedad enfrenta estos temas. Tan fascinante como puede ser mirar al cielo con esperanza, también es necesario reconocer nuestras carencias. Dependemos de tecnologías que, aunque avanzadas, siguen siendo insuficientes para enfrentar amenazas reales. Contamos con telescopios limitados, sistemas de detección imperfectos y herramientas incapaces de darnos una visión completa del espacio. Y aunque la ciencia avanza, también lo hace la incertidumbre. Sin embargo, hay algo que sí está claro. Nunca antes la humanidad había estado tan consciente de su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, tan decidida a superarla. La llegada de 3A y Atlas ha despertado una ola de interés que podría impulsar nuevos proyectos, nuevas misiones, nuevas mentes dedicadas a proteger nuestro hogar azul. Y mientras la historia avanza, surge una última reflexión antes de adentrarnos en la parte más profunda de este análisis. En un universo tan vasto y tan lleno de enigmas, ¿de verdad podemos permitirnos el lujo de mirar hacia abajo como lo hicieron los dinosaurios? La lección que nos dejaron los antiguos habitantes del planeta, aquellos gigantes que caminaron la Tierra hace millones de años, es tan simple como contundente. La naturaleza no negocia. Los dinosaurios reinaban sin oposición, dominaban la superficie del mundo, pero su grandeza no pudo salvarlos del cielo. Un objeto colosal, surgido desde la oscuridad del espacio, cambió el destino de la vida en un instante. Y hoy, aunque nos enorgullecemos de nuestra inteligencia y tecnología, seguimos expuestos a los mismos peligros que ellos nunca pudieron anticipar. La diferencia es que nosotros sí contamos con herramientas para mirar hacia arriba. Poseemos telescopios, sondas, satélites y sistemas capaces de detectar amenazas potenciales. Aún así, la historia de 3 y Atlas revela que, incluso con todos nuestros avances, seguimos siendo vulnerables. Uno de los aspectos más inquietantes es que 3 y Atlas no pertenece al catálogo habitual de objetos cercanos a la Tierra. No es un cuerpo que orbite el Sol dentro de nuestro sistema. Proviene del espacio interestelar, de regiones remotas e impredecibles. Su aparición no se anticipa con años de observación. Surge de pronto, como un visitante inesperado que aparece en nuestra puerta sin previo aviso. Y es justamente esa imprevisibilidad la que preocupa a los científicos. Los objetos interestelares pueden ingresar al sistema solar desde cualquier punto y con trayectorias difíciles de estudiar. No siguen los patrones conocidos, no están ligados al Sol, y su velocidad suele ser mucho mayor que la de los cuerpos locales. Esto los convierte en desafíos inmensos para la tecnología actual. A pesar de estas dificultades, surge la esperanza de que, en un futuro cercano, podamos mejorar nuestros métodos de detección. Telescopios más grandes, radares instalados en otros planetas e incluso plataformas espaciales dedicadas exclusivamente a vigilar el cosmos permitirían reaccionar ante amenazas con mayor anticipación. Pero hoy dependemos de muy poco. Mientras el debate se intensifica, la comunidad científica continúa examinando cada detalle de 3 y Atlas. A falta de imágenes claras, se analizan sus posibles características mediante cálculos indirectos. Su brillo, su velocidad, la forma en que refleja la luz, las variaciones en su trayectoria. Cada fragmento de información ayuda a reconstruir un rompecabezas que, por ahora, sigue incompleto. Muchos se preguntan si el objeto es simplemente una roca gigantesca o si podría tratarse de algo más. Y aunque la mayoría de los expertos prefiere una explicación natural, pues es la más probable, no se descarta del todo la posibilidad de que contenga elementos inusuales. Después de todo, otros visitantes interestelares ya han mostrado comportamientos extraños en el pasado. Pero más allá del origen de 3 y Atlas, hay un aspecto aún más relevante: el impacto cultural que genera. El simple hecho de hablar de este objeto ha despertado un interés renovado en la exploración espacial. Millones de personas alrededor del mundo se han unido a la conversación, expresando curiosidad, preocupación, entusiasmo y esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la incertidumbre, el ser humano sigue mirando al cielo en busca de respuestas. Incluso figuras políticas y académicas de alto nivel han reconocido la importancia de este tipo de diálogos.
Uno de los puntos más mencionados recientemente es cómo la ciencia puede convertirse en un puente entre la sociedad y el conocimiento, siempre que sea accesible, transparente y honesta. Cuando la ciencia se comunica de manera clara, respetuosa y cercana, inspira a generaciones completas. Esta conexión entre ciencia y público no debería subestimarse. Durante mucho tiempo, se pensó que los descubrimientos científicos eran temas reservados para laboratorios, universidades y especialistas. Sin embargo, eventos como la llegada de 3i Atlas demuestran que la curiosidad humana no tiene límites, ni edades, ni fronteras. Tal vez la razón radique en que todos compartimos la misma pregunta fundamental. ¿Estamos solos en el universo? Cada objeto que llega desde fuera del sistema solar, cada señal o anormalidad, cada misterio del espacio profundo, reaviva esta duda que acompaña a la humanidad desde sus orígenes. La fascinación por la vida extraterrestre no es solo un deseo de encontrar compañía, también es un reflejo de nuestra necesidad de comprender quiénes somos y qué papel desempeñamos en el cosmos. Por eso, aunque muchos científicos dedican sus esfuerzos a estudiar microorganismos en otros mundos, existe una creciente corriente que insiste en buscar también señales tecnológicas, rastros de civilizaciones avanzadas que hayan dejado huellas en las estrellas. Es una búsqueda compleja, pero también una de las más emocionantes. Si alguna vez la humanidad llegara a detectar evidencia indiscutible de tecnología extraterrestre, el impacto sería incalculable. Nuestra percepción de la historia, la religión, la cultura y la ciencia cambiaría para siempre. Y aunque ese día no ha llegado, la posibilidad continúa firme en la mente de quienes estudian el universo con espíritu abierto. Volviendo a 3i Atlas, es crucial comprender que no representa un peligro inminente. Su trayectoria no lo dirige hacia la Tierra. Sin embargo, su paso nos ha servido como ensayo mental, como recordatorio de que existen cuerpos mucho mayores que pueden acercarse sin previo aviso. Y mientras más grande sea un objeto interestelar, mayor será su impacto potencial en la dinámica del sistema solar. La comunidad científica, al reflexionar sobre estos sucesos, destaca la importancia de mantener una actitud humilde ante lo desconocido, porque el universo es demasiado vasto para suponer que ya comprendemos todos sus mecanismos. Incluso con las mejores herramientas, lo que sabemos es apenas un fragmento diminuto de una verdad mucho más grande. Este principio de humildad científica se combina con otro igual de importante: escuchar a la sociedad. La ciencia no puede avanzar aislada. Necesita del interés del público, del apoyo de gobiernos, de la curiosidad de los jóvenes y del entusiasmo de quienes ven en el cielo un libro abierto, listo para ser leído. Y es aquí donde surge un detalle conmovedor. Muchas personas han compartido testimonios de cómo estos temas han acercado a sus hijos al mundo de la ciencia. Algunos niños piden telescopios, otros sueñan con ser astronautas, otros se interesan en ingeniería, física o matemáticas. Esta chispa de curiosidad infantil podría ser el motor que transforme el futuro de la exploración espacial. Por eso, el estudio de 3i Atlas es más que una investigación astronómica. Es una oportunidad para inspirar, para mostrar que el universo no es un concepto abstracto, sino un lugar real, dinámico y lleno de historias que apenas empezamos a descubrir. Al final, lo que este objeto nos recuerda es que el ser humano, por más frágil que parezca en medio de un cosmos infinito, posee una fuerza invaluable, la capacidad de preguntar, de imaginar y de buscar respuestas sin descanso. Y quizá, solo quizá, esa capacidad sea la clave que algún día nos permita enfrentar desafíos tan grandes como los que una roca colosal podría traer desde lo más profundo del espacio interestelar. Lo que viene a continuación es fundamental para comprender cómo estos fenómenos podrían influir en decisiones políticas, científicas y económicas a nivel mundial. Prepárate, porque lo que sigue abrirá todavía más la perspectiva sobre el papel de la humanidad dentro del vasto escenario cósmico. A medida que se profundiza en el análisis de 3i Atlas y de otros visitantes interestelares que podrían llegar en el futuro, surge un tema inevitable: las implicaciones geopolíticas y económicas de un descubrimiento de tal magnitud. Aunque suene sorprendente, el simple hecho de que un objeto de tamaño extraordinario ingrese al sistema solar puede desatar una cadena de acontecimientos
tanto científicos como políticos. Imagina por un momento lo que representaría para los gobiernos del mundo recibir la confirmación de que un objeto gigantesco, posiblemente tecnológico, proviene de otra estrella. Incluso si no representara peligro, el impacto sería inmediato. Las bolsas de valores reaccionarían, las inversiones en tecnología espacial se dispararían, y naciones enteras replantearían sus estrategias de seguridad y desarrollo. La humanidad, de pronto, tendría que asumir que no es la única especie capaz de manipular el cosmos. Esto nos lleva a una reflexión que diversos especialistas han tratado de comunicar. La exploración científica no puede depender únicamente de instituciones aisladas. La posibilidad de recibir visitantes interestelares, naturales o tecnológicos, requiere cooperación global, transparencia y la voluntad de invertir en sistemas de defensa y observación que superen las capacidades actuales. Durante décadas, la discusión sobre estos temas se mantuvo en un círculo reducido, pero conforme la evidencia se acumula y nuevos objetos aparecen, más voces se suman al llamado de reforzar nuestra infraestructura espacial. Se habla de telescopios orbitales dedicados exclusivamente a detectar amenazas, de radares interplanetarios instalados en la Luna o Marte, e incluso de redes de defensa capaces de desviar objetos menores antes de que se conviertan en catástrofes potenciales. Todo esto, sin embargo, requiere algo que no se puede fabricar en laboratorios: voluntad política. Y la voluntad política, a su vez, depende del interés social. El público, cuando se siente involucrado, puede impulsar a los gobiernos a priorizar temas que de otra forma permanecerían relegados. Por eso, fenómenos como 3 y Atlas cumplen un papel crucial. Aunque no representen un riesgo inmediato, generan preguntas, despiertan curiosidad y mantienen activa la conversación sobre la vigilancia del espacio. Y cada pregunta que surge, cada duda compartida, contribuye a fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de mirar hacia arriba. Pero la relevancia de estos objetos no termina ahí. También plantean interrogantes sobre nuestra identidad como especie. Durante siglos, los seres humanos se han preguntado si están solos en la inmensidad del universo. La llegada de objetos interestelares reaviva esa antigua inquietud y nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que exista inteligencia más allá de nuestro planeta. Aunque la ciencia se basa en evidencia sólida, es innegable que la imaginación también desempeña un papel en la exploración del cosmos. No se trata de especulación irresponsable, sino de mantener abiertas todas las preguntas mientras los datos se reúnen. El progreso científico avanza precisamente gracias a quienes se atreven a considerar alternativas que otros descartarían de inmediato. La comunidad científica reconoce que la hipótesis tecnológica, la posibilidad de que algunos objetos interestelares tengan origen artificial, no puede descartarse sin un examen exhaustivo. Por eso, la transparencia en la investigación es fundamental. La sociedad merece saber qué datos se recopilan, qué descubrimientos se realizan y qué dudas persisten. Ocultar información solo genera desconfianza. En este sentido, la historia reciente demuestra que la comunicación clara entre científicos y ciudadanos puede generar resultados sorprendentes. Miles de personas se han unido a debates públicos, han enviado preguntas, han compartido ideas y han participado en proyectos educativos y de divulgación. La ciencia ya no pertenece únicamente a laboratorios y universidades. Ahora forma parte de la vida cotidiana de quienes observan al cielo y sienten que ahí arriba hay algo que merece ser comprendido. Por supuesto, la divulgación también trae desafíos. Con la creciente circulación de información surgen opiniones, teorías y especulaciones de todo tipo. Algunas contribuyen positivamente, otras pueden desviar la atención. Por eso es importante diferenciar entre curiosidad y desinformación. La curiosidad impulsa a buscar respuestas. La desinformación busca llenar vacíos sin fundamento. Una sociedad informada es una sociedad fuerte, capaz de impulsar grandes avances. La llegada de 3i Atlas nos recuerda que vivimos en un momento crucial de la historia humana. Contamos con tecnología avanzada, pero aún insuficiente. Tenemos curiosidad, pero nos falta preparación. Poseemos conocimiento, pero debemos ampliar nuestras capacidades antes de que un evento inesperado ponga a prueba nuestra resiliencia. Para muchos especialistas,
Esta es una oportunidad única, una invitación a construir un futuro más seguro, más consciente y más conectado con el cosmos. No se trata solo de defender la Tierra, sino de comprender que nuestra existencia está entrelazada con un universo en constante movimiento. Cuando pensamos en riesgos, solemos imaginar amenazas que provienen de la Tierra, conflictos, pandemias, crisis económicas, pero pocas veces consideramos lo que puede venir desde el espacio profundo. Y, sin embargo, la historia geológica del planeta nos demuestra que los impactos cósmicos han moldeado nuestro destino en más de una ocasión. El hecho de que actualmente tengamos la capacidad de identificar y estudiar estos objetos es un logro extraordinario. Nuestros ancestros miraban al cielo con temor, sin entender lo que veían. Hoy, aunque todavía queda mucho por aprender, estamos más preparados que nunca para interpretar los mensajes que el universo nos envía. Al observar la trayectoria de 3I Atlas, los científicos estiman que, aunque su camino no intersecta directamente con la Tierra, su paso podría ayudarnos a comprender mejor cómo se comportan los visitantes interestelares. Cada variación en su velocidad, cada cambio en su brillo, cada fragmento de información, puede ser la clave para mejorar futuras detecciones. La importancia de estos datos no se limita al presente. Lo que aprendamos hoy podría salvar vidas dentro de cientos o incluso miles de años, porque en el estudio del espacio, el tiempo siempre juega un papel distinto. Lo que parece lejano puede volverse urgente en cuestión de meses, y lo que parece imposible puede convertirse en realidad con una sola observación. En esencia, cada objeto interestelar que entra al sistema solar es una oportunidad de oro, un recordatorio de que no controlamos el universo, pero sí podemos aprender de él. Y mientras más aprendamos, mejor podremos prepararnos para afrontar lo inesperado. A medida que avanzamos hacia la conclusión de este documental, una última reflexión comienza a tomar forma. Lo que realmente está en juego no es solo descubrir la naturaleza de 3I Atlas, sino definir qué tipo de civilización queremos ser frente a los misterios del cosmos. Una especie que teme lo desconocido, o una que se atreve a explorarlo con inteligencia, prudencia y valentía. Mientras 3I Atlas continúa alejándose del Sol y su brillo disminuye lentamente, los científicos siguen recopilando los últimos datos disponibles antes de que el visitante interestelar se pierda para siempre en la oscuridad del espacio profundo. Y aunque su paso ha sido breve, ha dejado una huella indeleble en la manera en que entendemos nuestro lugar en el cosmos. Uno de los aspectos más comentados entre astrónomos y divulgadores es cómo estos fenómenos nos obligan a evaluar nuestra preparación ante amenazas externas. Si bien este objeto no representa ningún peligro para nuestro planeta, sirve como recordatorio de que existen cuerpos mucho mayores, invisibles hasta el último momento, capaces de alterar la vida tal y como la conocemos. Y ante esta realidad, surge la necesidad de fortalecer los programas de vigilancia espacial, desarrollar estrategias globales de defensa planetaria y ampliar nuestra capacidad tecnológica. Pero, más allá del riesgo, existe un sentido de maravilla imposible de ignorar. Cada objeto interestelar es un mensajero que viaja por la galaxia durante millones de años antes de cruzarse con nuestro camino. La posibilidad de estudiar uno, aunque sea de forma limitada, es un privilegio científico que abre puertas a conocimientos insospechados. Nos revela materiales que no se originaron en nuestro sistema solar, nos muestra dinámicas desconocidas y nos permite contemplar mundos lejanos a través de fragmentos que se desprenden del viaje estelar. En ese contexto, resulta inevitable preguntarse qué más podría haber allá afuera. Si 3I Atlas es simplemente una roca colosal, formada por procesos naturales en una estrella distante, entonces nuestra galaxia está llena de estos viajeros silenciosos. Pero si contiene algo más, alguna estructura atípica, alguna composición inusual o alguna señal inesperada, entonces nuestras teorías deberán expandirse para abarcar posibilidades que hoy apenas comenzamos a considerar. La búsqueda de respuestas continúa, pero hay algo aún más importante: la búsqueda de significado, porque cada vez que un objeto como este se acerca, abre una ventana a la reflexión, no solo científica, sino también humana. Nos recuerda que somos habitantes de un pequeño punto azul en un océano cósmico infinito.
que nuestras diferencias y conflictos, tan importantes aquí abajo, se vuelven diminutos cuando miramos hacia arriba y comprendemos la magnitud del universo. Y tal vez ese sea el mayor regalo que nos deja Tracy Atlas, la oportunidad de recordar que, aunque el universo es vasto y misterioso, nuestra capacidad de explorarlo es real. Somos la primera generación en la historia que puede detectar objetos interestelares, estudiarlos y compartir ese conocimiento con todo el mundo en cuestión de horas. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder para observar, analizar y comprender lo que ocurre más allá de nuestro planeta. Es cierto que aún queda mucho por mejorar. Telescopios más grandes, sistemas de radar orbital, observatorios en otros planetas, sondas capaces de interceptar visitantes interestelares y examinar su estructura de cerca. Muchos de estos proyectos existen ya como ideas iniciales, esperando apoyo internacional. Y es posible que, gracias al impacto cultural de fenómenos como Tracy y Atlas, la humanidad avance hacia una nueva era de exploración científica. Pero incluso si estos avances tardan, lo que ya ha cambiado es la percepción pública. Miles de personas, que antes veían la astronomía como un tema distante, ahora sienten una conexión directa con el cielo. Las preguntas surgen en todas partes. ¿De dónde vienen estos objetos? ¿Cuántos más podrían llegar? ¿Qué historias guardan sus materiales? ¿Estamos viendo fragmentos de otros sistemas solares, o quizá restos de tecnologías desconocidas? Cada una de estas preguntas alimenta la curiosidad, y la curiosidad es el motor que mueve el progreso humano. En los laboratorios, los científicos trabajan sin descanso, comparando datos, afinando modelos y preparando informes que puedan ayudar a comprender mejor lo ocurrido. Y aunque algunos detalles permanecerán inciertos, lo que sí sabemos es que este suceso ha marcado un punto de inflexión en la manera en que la humanidad observa su entorno espacial. Incluso ahora, mientras el objeto se aleja, los astrónomos continúan detectando pequeñas fluctuaciones en su luminosidad, señales que podrían revelar más información sobre su rotación o su forma. Pero cada día que pasa, la distancia aumenta, y con ella, la dificultad de obtener mediciones precisas. Llega un momento en que el universo parece decirnos, ya es suficiente por ahora, lo demás deberán imaginarlo. Y quizá está bien que así sea. Quizá el misterio sea parte esencial de estos encuentros fugaces. Después de todo, si conociéramos cada detalle, perderíamos esa chispa de asombro que impulsa la exploración. El hecho de que el cosmos guarde secretos, de que nos muestre solo fragmentos de su inmensidad, es lo que mantiene viva la pasión por descubrir. Antes de cerrar este viaje narrativo, vale la pena hacer una última reflexión. La verdadera amenaza para la humanidad no es un asteroide, ni una roca interestelar, ni un objeto misterioso que atraviesa el sistema solar. La verdadera amenaza sería dejar de mirar hacia el cielo, porque el día en que la humanidad pierda su curiosidad, ese día comenzará a extinguirse, igual que los dinosaurios que nunca pudieron levantar la mirada. Por eso, estudiar objetos como Tracy y Atlas no es solo un ejercicio científico, es un acto de autoconservación. Cada observación, cada cálculo y cada debate nos prepara para el futuro y nos conecta con nuestra esencia más profunda, la necesidad de comprender el lugar que ocupamos en el universo. Y tú, que has llegado hasta el final de este documental, formas parte de esa misión. Tu interés, tus preguntas y tu voluntad de aprender son parte del impulso que mantiene viva la exploración científica. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios del cosmos. Y recuerda, el universo siempre tiene una historia nueva que contar. Basta con mirar hacia arriba.